Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Vamos a empezar a trabajar. No sé si alguien tiene alguna duda que quiere que le aclare antes de empezar. Vaya, está bueno. Vaya. Está bueno. Ay, le falta. ¿No? Hola, Jocelyn, buenas noches. Jenny, buenas noches. Cristi. Le contó Lucy. Bueno, creo entonces que no tienen dudas. Y el tema que vamos a trabajar hoy entonces es el tema del diseño del cuestionario. A lo largo de la semana ustedes han estado viendo el muestreo y el cálculo de la muestra, que es parte de su actividad final. Tienen una tarea ahí de cómo analizar quiero que analicen la encuesta más bien. Esta tarea es muy particular la forma en que deben hacerla. Creo que no la han hecho puesto que no tienen dudas. Lo que yo necesito es que ustedes empiecen por analizar las gráficas y discutir los resultados. Eso no quiere decir que si en una gráfica dice que el 50% dijo que sí y el 50% dijo que no, que así es como se discute una gráfica. No, se discute y analizando ese sí o ese no. Entonces, lo primero que quiero que hagan es, van gráfica por gráfica analizando y van escribiendo qué es lo que ustedes interpretan de eso. Recuérdense que no podemos inferir nada, sino que lo que estamos haciendo es interpretando. Entonces, esto lo tienen que hacer sin haber leído el artículo de la prensa. Luego tienen que... permítanme un momentito. Luego tienen que entrar y ya leer el análisis o el informe de prensa libre y discutir o distinguir cuáles son las diferencias entre lo que puso la prensa y lo que puso o lo que pusieron ustedes. Sonia, ¿cuál es la parte que no entendió? Sonia. Bueno, no me responde. Ok, lo que le decía es ustedes tienen que ver la gráfica antes de leer el artículo. No quiero que lean el artículo, sino que vayan viendo cada una de las gráficas en el informe y que ustedes saquen su análisis de la gráfica. Eso es todo lo que tienen que hacer en la primera parte de la tarea. En la segunda parte de la tarea, cuando ya ustedes interpretaron ustedes las gráficas que hay en el documento, en ese momento ustedes van a venir y leer lo que puso la prensa, el artículo de la prensa o las conclusiones de la prensa. Y luego lo que van a hacer es ver qué concluyeron ustedes o qué análisis hicieron ustedes versus el análisis que hizo Prensa Libre. Y van en su tarea a definir esas diferencias, ¿verdad? Nosotros dijimos esto, la Prensa Libre dijo esto. Y al final de la tarea, lo que tienen que poner son las conclusiones de estas diferencias.
¿por qué creen ustedes que la prensa concluyó diferente a lo que concluyeron ustedes? Es bien importante que lo hagan de esta forma, porque ustedes en el artículo primero y después se ponen a interpretar la gráfica, van a estar influenciados por el artículo, y eso es lo que quiero evitar. Quiero evitar un sesgo en su interpretación al leer el artículo. Entonces, eso es lo que necesito que hagan. Sí, básicamente es un comparativo, pero primero quiero ver su análisis. Después viene la parte donde se compara lo que ustedes pusieron con la parte que puso la prensa. Y en la tarea también les puse como imagen la ficha técnica, porque a menos que uno sea suscriptor de la prensa en línea, perdón, uno no puede ver la ficha técnica, no deja. Entonces yo logré ahí tomarle un pantallazo antes de que se me cerrara, porque es importante que vean la ficha técnica. La ficha técnica tiene que ver con el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo y el tipo de muestra más bien que se usó. Y eso es bien importante que lo sepamos y que lo podamos interpretar. ¿Estamos bien con eso o alguien tiene alguna duda? No, no tengo a nadie con micrófono hoy, que nadie me contesta. ¿Mm? Gracias, todo está claro. Todo claro, muchas gracias. Ok. Bien, entonces vamos ahora a ver la parte que nos corresponde a nosotros, que es precisamente el diseño del cuestionario y más bien el diseño de las preguntas. Sí, vamos a ver una parte del diseño del cuestionario. Entonces nosotros tenemos que un cuestionario es un vehículo o es un instrumento que vamos a usar para poder presentar preguntas que queremos que nos respondan. Es así de fácil, ¿verdad? No es nada complicado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, primero, como dijimos en la inteligencia competitiva y como vimos en los estudios cualitativos, lo primero que tenemos que tener es bien claro cuál es el propósito del estudio, qué es lo que yo quiero lograr con eso. Entonces, una vez yo tengo claramente establecido qué es lo que quiero averiguar, ya voy a poder hacer preguntas que me respondan a esa interrogante general. Tenemos entonces, bueno, antes de pasar a esto, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha llenado una encuesta últimamente? Yo sí. Licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Y cómo les fue? Pues bastante bien. ¿Por qué bastante bien? Bien, lo que sí es que a veces llega a ser como tedioso. ¿Por qué, Fabio? ¿Por Sí, qué llega a ser como tedioso? yo creo que depende mucho de el tiempo o interés que tenga uno cuando le hacen la encuesta. Yo realmente estoy de ambos lados porque en el trabajo me toca hacer en varias épocas del año encuestas. Entonces, cuando a mí me hacen encuestas en la calle, entiendo lo que pasa a la gente, entonces trato de prestarle la mayor atención. Pero dependiendo del número de preguntas, realmente sí, y del tema puede ser un poco tedioso, como dice Fabio. Ok. Licenciada, Sí. yo tuve la experiencia de llenar una encuesta de un hotel donde estuve alojado en El Salvador. La recibí a mi correo de manera insistente, como a la 10ª vez. Me opté por abrir el link y empecé a querer llenarla, pero lo cierto es que me aburrió, era demasiado larga, extensa y mejor decidí salirme. Ok. ¿Alguien más? Yo también he llenado algunas encuestas, licenciada, y la verdad es que creo que si una encuesta va como muy enfocada a lo que uno quiere sin necesidad de hacer tantas preguntas, puede ser muy exitosa. Pero si le preguntan a uno cosas innecesarias que no lo van a llevar
O sea, que a la persona que investiga no lo va a llevar a ningún lado, se vuelve tedioso para la persona que lo recibe. Ok. La persona que trabaja en esto, yo no pienso que uno debe de contestar encuestas, porque uno más que contestar lo que le están preguntando, uno lo que tiene es un ojo crítico a la encuesta. ¿Verdad? Esa pregunta es absurda, lo que decía Carla ahorita, ¿verdad? ¿Para qué me está preguntando eso? O cuando los cuestionarios están mal diseñados e insisten en una pregunta que no viene al caso, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó una vez y como decía, no sé si fue Fabio o quién, que depende del tema, uno se presta más y en esta ocasión yo acababa de pasar el fallecimiento de mi papá y justo a la salida de misa, un encuestador me paró y me preguntó que si yo había tenido un funeral recientemente, casualmente le dije que sí. Y entonces me hizo una pregunta de si había recibido las tarjetas, si había recibido no sé qué, y de ahí me preguntó si había recibido la invitación al seminario de duelo. Entonces le dije que sí, y me preguntó, ¿y asistió? Y le contesté que no. Y de ahí me volvió a decir, ¿y qué le pareció? Entonces, si uno le está diciendo que no, pero el encuestador tiene que seguir haciendo las preguntas, ahí está mal diseñada la herramienta. No es culpa del encuestador si no le explicaron después de esta pregunta, denle un salto. Es más, estas encuestas deben de llevar escrito abajo de cada pregunta, por ejemplo, si la respuesta es negativa, pase a la pregunta tal y no volverle a preguntar sobre algo que la persona ya dijo que no había asistido. Sí, tiene razón, ingeniera. Bueno, de hecho, bueno, le saludo a Pablo nuevamente, que soy el que comentó que también hace encuestas. Bueno, nosotros en la empresa lo que estamos haciendo ahora es trabajándolas de forma digital, porque aunque se capacite a los encuestadores, pues muchas veces ya en campo y dependiendo de qué tanta atención puso en la capacitación, sucede eso que vuelve a hacer la pregunta, aunque esa pregunta lleve un salto. Entonces creo que por lo menos uno se arriesga un poco menos colocando ya esos saltos automatizados para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero obviamente donde se puede y cuando hay recursos, por ejemplo, de usar celular o ya sea tablet, y donde tampoco también no sea muy peligroso para el encuestador estar haciendo encuestas con aparatos electrónicos. Sí, porque es capaz que se lo llevan con todo y aparato. Y eso es muy cierto. El cuestionario tiene esa ventaja que tiene, uno puede poner los saltos. Como dice Carlos Enrique, ¿verdad? Hay encuestas demasiado largas. Entonces, cuando uno diseña una encuesta, muchas veces la primera pregunta que me hacen es, ¿cuántas preguntas tengo que poner? Y la realidad es que el número de preguntas no es la respuesta, es el tiempo. Entonces, si yo diseño bien una encuesta a nivel presencial, esa encuesta no debiera de durar más de 15 minutos. A nivel digital o virtual, como le quieran llamar, la encuesta lo más que debe de durar son 7 minutos, porque las personas, así como ustedes que están estudiando en línea, que están acostumbrados a estar en la computadora, o alguien que navega todo el santo día por el internet, cuando llega la hora de la encuesta, no me va a dar más de 7 minutos, y esto es comprobado. En la parte de la parte presencial, a mí me impresionan las personas, porque cuando uno les dice, me puede dar 15 minutos de su tiempo y le dicen, bueno, está bien, y empieza uno la encuesta, en el minuto 13, las personas voltean a ver su reloj y me dice, mire, ya va a terminar. Y si uno le dice sí, ya solo me quedan unas cuantas preguntas. En el minuto 15, si uno no ha terminado, las personas, perdón, empiezan a mentir.
Y no porque sean mentirosas, es que el tiempo que habían dispuesto para darme ya se acabó. Entonces, ya no piensan las respuestas. Y cuando uno le dice, mire, de 1 a 5, 3. ¿Y qué le pareció? Regular. Ponga bueno. Ay, sí, estaba bien. Ya no están pensando nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el diseño. Y en las digitales, lo que decía, no sé quién fue, que la del hotel era muy larga y la abandonó. En la digital es mucho más riesgoso tener encuestas a medias, encuestas abandonadas porque eran demasiado largas. Entonces tengo que tener mucho cuidado de no pasarme de esos tiempos. Ahora, si yo fuera mago y puedo meter 100 preguntas en 15 minutos, pues enhorabuena. No me puedo pasar de los 15 minutos. Entonces eso es algo sumamente importante. Las de Nielsen lo que tienen es que son muy largas porque suelen ser encuestas tipo pantry check o prueba de producto, entonces tienen muchas preguntas. Y también les comento que independiente si es Nielsen u otra agencia, a veces los clientes lo que quieren es pagar menos y conseguir más información. A mí me tocó una vez un cliente que prácticamente lo que nos hizo hacer eran 4 encuestas en una. Calculen ustedes que la encuesta se tardaba 45 minutos. Entonces era demasiado larga y era porque estaban evaluando 4 productos al mismo tiempo. Entiendo la perspectiva de la empresa de que necesitan sacarle el jugo a la encuesta porque esto es caro, pero lo que ganan en eso es menos que la información, el valor de la información, porque las personas empiezan a contestar cualquier cosa después de cierto tiempo. Entonces, cuando estamos diseñando esto, tenemos que hacerlo muy bien pensado. Y como les digo, si van a ustedes a contestar encuestas, tienen que quitarse de la cabeza que ustedes aprendieron a hacerlo, de que ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Vamos a ver que aquí tengo algo largo. Por ejemplo, las compañías tienen ahora una moda, después de que uno tiene un reclamo o una gestión, le colocan 3 preguntas automáticamente o más, la cual ya la persona está cansada, por ejemplo, en Claro, después de un largo tiempo de que le contesten y encima contestar lo que le llaman encuesta de salida, sí, se vuelve engorroso. Tigo lo que hace es, cada vez que uno llama al servicio al cliente, le mandan a su correo o le mandan por mensaje la encuesta. Ahí a usted si la llena o no la llena, pero no es parte del servicio de ese momento, digamos, ¿verdad? Y son encuestas cortas. Lo que hay que ver es qué están evaluando. Yo los invito a que hagan esta de los restaurantes de comida rápida. Está Burger King, está Taco Bell, está Wendy's, está McDonald's, Campero, todos estos restaurantes tienen encuestas y son algo engorrosas, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo bien, cuál es, y siempre la misma encuesta. Entonces, yo pensaría, si yo soy pollo campero o soy Tigo, digamos, hoy quiero evaluar la atención en sí de los operadores. En otra ocasión voy a querer evaluar el producto, que era lo que les decía. Eso es el desempeño de la empresa. Son diferentes temas, pero si siempre que me meto es la misma encuesta, lo único que estoy buscando es que me regalen una pieza de pollo o 2, entonces voy a llenar cualquier cosa. Entonces tengo que pensarla muy bien. Ingeniera, no sé si, perdón, saludo a Pablo nuevamente, Ajá. pero si el tipo de encuestas recomendables es, por ejemplo, tipo Uber, que al finalizar el servicio, que prácticamente es una encuesta para evaluar la satisfacción con el servicio, se le coloca una cantidad de estrellas a la persona en este caso y se cierra. De hecho, ellos prácticamente es obligatorio porque si uno no lo hace no puede tomar el siguiente viaje. Sí, pero es una sola cosa la que usted tiene que hacer.
Entonces, pienso que eso es más fácil de hacer, pero no sé qué tanta información les da, ¿verdad? Porque uno puede medir algo totalmente diferente a lo que ellos pretenden que se esté midiendo, ¿verdad? Dice Kelly que era muy amiga de los gerentes de Mac y se acercaban a mí pidiéndome ayuda para llenar encuestas, pero los calificara bien, llegar al porcentaje mínimo porque si no los presionaban. Y me pedían el favor ya que los clientes no llenaban las encuestas que aparecen abajo en las facturas. Y al final del mes ellos presentaron un mínimo por restaurante. Sí, lo cual es absurdo. Yo estoy segura que la gente de McDonald's y Camper, todo el mundo sabe que eso hacen. Pues, por eso les digo, si la encuesta, o sea, no me gusta tanto la idea de calificar por esto, porque no sabemos qué estamos calificando, si el servicio, si el carro, si el tiempo que se demoró, si el señor olía feo o no, no sabemos, ¿verdad? Es muy general. Pero en el caso de las otras es demasiado lo que están preguntando. Entonces, yo haría por trimestre, si ustedes quieren, una encuesta diferente y así la gente contestaría más, ¿verdad? Bien, entonces, siguiendo aquí con la presentación, tenemos que el diseño del cuestionario es un proceso sistemático, tiene una serie de pasos, contempla diferentes formatos de preguntas y se le da forma a diferentes preguntas de manera cuidadosa, ¿verdad? Y eso hace que vayamos organizando el diseño del cuestionario. Cuando estamos desarrollando preguntas, la práctica es la práctica de seleccionar los formatos de la respuesta apropiadas, como vamos a ver más adelante y como hemos estado platicando. Las preguntas tienen que entenderse, ¿verdad? No escritas en jerigonza o que el cliente no comprenda. Tienen, por lo consiguiente, ser claras y sin sesgo. Esto es sumamente importante. Y el sesgo se puede dar no solo por el encuestador, sino que cuando yo estoy leyendo, si gramaticalmente no están claras, le puedo inyectar sesgo a las preguntas. Y las preguntas de investigación de mercados miden actitudes, creencias, conductas y datos demográficos. En Guatemala, esta última parte es factible si no pregunto nada que tiene que ver con dinero ni ubicación. Entonces, la gente sí me puede contestar qué sexo soy, cuántos años tengo, inclusive profesión. Pero si yo ya le pregunto dónde trabaja, cuántos carros tiene, su dirección o su número de celular, la cosa se va a ir complicando y no me las van a responder. Entonces, sí es algo complicado. Y entonces, no sé si todos alcanzan a ver la imagen que tengo en la pantalla. Sí, ingeniera. ¿Sí la ven? Ok, perfecto. Véanla muy bien. ¿Ya la vieron muy bien? Ok, fíjense bien. Copiado. Nosotros podemos influenciar la pregunta y generar una mayor respuesta en la que yo quiero. En las siguientes preguntas quiero que me digan cuál de las dos genera una mayor respuesta positiva. ¿Usted vio? ¿Una luz quebrada? Una luz quebrada. ¿Cuál de las dos me va a dar un mayor número de respuestas positivas? Una luz quebrada. Una luz quebrada. Luz quebrada. Exacto. Luz quebrada, que es más específico. Además, me está diciendo que hay una luz quebrada. Entonces yo puedo preguntar, ¿usted vio la luz quebrada? Digo yo, ¿había o no había? Pero si me están afirmando una luz quebrada, influencia la respuesta y ese tipo de
preguntas no sirve. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué palabras tenemos que evitar en nuestros cuestionarios? Todo, siempre, cualquiera, alguien, nunca y cada. Sí, suena como el chiste de qué color el caballo blanco de don Pedro de Alvarado. ¿Por qué creen que vamos a evitar estas preguntas? Digo, estas palabras, perdón. ¿Alguien? Para que no sea absolutista. Para que no sea. Para que no sea global o general. Ok. Que la respuesta no sea tan ambigua, sino que vaya un poco más directa, probablemente. Ok. ¿Alguien más tiene idea? Ok. Lo que pasa con estas preguntas es que son preguntas absolutas, son palabras, perdón, absolutas. Alguien creo que lo había mencionado. Y son absolutos extremos. Y colocan a los que están respondiendo en una situación donde sienten que tienen que estar o totalmente de acuerdo o en desacuerdo con la posición, ¿verdad? Por ejemplo, usted siempre respeta los altos. Ahí no hay opción a decir tal vez o a veces, sino que es sí o no. Siempre los respeta. Entonces, es como en Guatemala solo existen 2 estados civiles. Cuando ustedes ponen en su cuestionario su estado civil, la gente le tiene que contestar o es casado o es soltero. Ya no hay viudo, ya no hay unido de hecho, ya no hay de esas. Esta es una pregunta cerrada. ¿Usted siempre respeta los altos? ¿Sí o no? Entonces, si uso el término siempre, eso es lo que sucede, ¿verdad? Tenemos la otra que dice, ¿diría usted que todos los gatos tienen 4 patas? ¿Sí o no? La respuesta es no, pero todos no, algunos no tienen 4 patas. Entonces, hay que tener cuidado en la forma en que planteo la pregunta y las palabras que uso. Ahora, aquí hay... Ingeniera, disculpe una pregunta. Dígame. Pero este tipo de respuestas sí se pueden colocar en una escala de Likert. Pero sin la palabra todo. Ya, ok. Ahorita vamos a ver para los que no están familiarizados con el término, que es una escala de Likert y algunas recomendaciones al respecto también. La pregunta se debe de enfocar en un solo tema, igual que la encuesta, o sea, no estemos metiendo un montón de cosas que quiero averiguar. No se debe hacer una pregunta como la siguiente. ¿En qué tipo de hotel se queda cuando viaja? ¿Viajes de negocio o placer, en ruta o al final de su destino? Entonces, porque ahí hay 3 preguntas en uno. Nuevamente tenemos a las personas tratando de sacar ventaja de la encuesta para no tener que pagar más. Entonces, o quiere saber dónde se queda, o quiere saber qué tipo de viajes hace, o quiere saber si se queda en el camino o si se queda hasta que llega al final, ¿verdad? Entonces son 3 preguntas independientes que no puedo hacer juntas. Por lo consiguiente, las preguntas tienen que ser breves. Hablábamos hace un momentito de preguntas comprensibles y preguntas claras. Entre más larga hago la pregunta, más lugar a confusión doy. Entonces tiene que ser breve. Debe ser gramáticamente simple, o sea, sin mucho, sin mucha complicación a la hora de diseñarla, para que la pregunta sea perfectamente clara.
Entonces, esas son cuatro tips que podemos usar. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? ¿No? Ya todo claro, gracias. Dices, respecto a encuestas, ¿qué opinión tendríamos respecto a las encuestas que aplica, por ejemplo, se me ocurre ahorita Semaco y algunos otros establecimientos que se han dado la tarea de solo poner 4 caritas, una feliz, una triste, la otra en término medio, y pues es súper sencillo, creo que no aburre a nadie, y al final un campo de observaciones por si alguien quiere poner una queja específica. Eso Eso realmente hace algo. es la forma más amigable de hacerlo. Ahorita que miremos las escalas, vamos a ver precisamente el problema de las caritas y de la cantidad de caritas también, ¿verdad? Bien. Gracias. La pregunta no debe guiar al que responde, como les decía y como el ejemplo que vimos de la lámpara. Entonces, yo no le puedo preguntar a alguien, usted no ve problema en el uso de las tarjetas de crédito en línea. Le estoy diciendo que no lo ve, lo estoy guiando. Entonces, eso no se debe de hacer, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esa pregunta? ¿Usted ve algún problema en el uso de la tarjeta de crédito en línea? Así es. Kelly y Ricardo están en lo correcto. ¿Usted ve algún problema en el uso de la tarjeta? Y de ahí ya puedo preguntar, ¿cuál? Otra cosa que es muy recomendable cuando uno diseña un cuestionario es no usar muchas preguntas abiertas, porque a la hora de codificar e ingresar la información al programa, se complica. Porque entonces yo tengo que tener la interpretación de lo que las personas quisieron decir. Digamos, ¿le gustan los frijoles volteados? Ay, sí, me encantan. Es una respuesta. La otra puede ser, me parecen deliciosos. Y esas dos van a ser iguales y no las puedo tabular como dos diferentes, pero voy a tener que estar interpretando cada una de las respuestas. Entonces, en donde se pueda, es preferible ponerle opciones a las personas y que escojan. Eso me lleva y me recuerda otra situación. Hay ciertas preguntas que uno no debe permitir que el cliente vea las respuestas, por lo mismo de que uno los influencia en lo que está haciendo. Por ejemplo, si hacemos una prueba de posicionamiento de mercado de la marca y yo le pregunto a alguien, ¿cuál es la marca que conoce de cigarros? Pero le muestro toda la lista, entonces inmediatamente me va a decir tal, pero la está identificando porque está en la lista. Eso no es top of mind. Top of mind es lo que se le viene a la cabeza. Hace un momentito estaba viendo en Twitter una pregunta de love marks, de marcas queridas, y decía, ¿cuál es la marca de su país que se le viene a la cabeza o algo así, ¿verdad? Entonces, alguien de algún país puso Regia y yo le puse Gallo, la mejor cerveza. No sé si así dice, pero eso en ningún lugar decía cuáles eran las marcas, ¿verdad? Entonces, si yo hago qué marca conoce, qué consume, etcétera, tengo que evitar que las personas vean las marcas. La única pregunta, permítame un momentito, Antonio. Sí, o sea, hay que tomarlo como regla. No se pueden hacer preguntas donde las personas puedan sentirse guiadas, aunque sea inconscientemente. La única pregunta donde cuando uno está haciendo un top of mind o un posicionamiento, porque uno le pregunta
¿Qué marca de bebida gaseosa cola conoce? La mayoría de la gente dice Coca-Cola. Luego dicen Pepsi, y eso ya se llama primera recordación. Luego le dicen, sí, la Super Cola o la Big Cola, cualquiera. Entonces, al final, la última pregunta que yo hago en posicionamiento es, ¿reconoce o recuerda usted estas marcas? Y entonces ya le muestro las marcas que él no escogió. ¿Por qué? Porque ahí estoy usando recordación forzada. Entonces, si yo les dijera a ustedes, ¿conocen la RC Cola? Probablemente ustedes son muy patojos y no recuerdan la marca, pero una marca que se vendía en todos los colegios. Entonces, eso es recordación forzada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. La pregunta no debe llevar inferencias, no debe usar palabras que exageran la condición o la dramatiza, ¿verdad? Que es un poco lo que preguntaba Antonio. ¿Usted compraría lentes de sol que protegen sus ojos de los dañinos rayos del sol que causan ceguera? Obviamente le van a decir que sí. Y la otra cosa es lo que ya vimos en comunicación no verbal y la paralingüística. La forma en que el encuestador lee la pregunta también va a afectar. Porque si yo le digo, ¿usted compraría los lentes de sol que protegen sus ojos de los dañinos rayos del sol que causan ceguera? Al mismo tono, al mismo timbre, al mismo volumen y ritmo. Hay menos influencia que si yo le digo, ¿usted compraría lentes de sol que protegen sus ojos de los dañinos rayos del sol y que causan ceguera? Obviamente estoy influenciando en la respuesta. Luego tengo, cuando se organiza el cuestionario, tiene un flujo, ¿verdad? Para que sea más fluido y para que las personas se sientan más cómodas con la pregunta, o con la encuesta, perdón. Entonces tenemos que tienen que fluir y toda encuesta o todo encuestador lleva una carta de presentación. Si es en línea, pues es una breve introducción de para qué se está haciendo. Nuevamente, en el caso de los restaurantes de comida rápida, cuando uno cuando uno paga, le dicen a uno, por favor, queremos saber su opinión. O sea, la persona que le está cobrando está haciendo las veces de esta presentación. Permíteme que tengo una pregunta aquí. ¿Cuántas veces se ha mudado en los últimos 5 años? O sea, la pregunta está bien, pero yo soy más amiga de poner una primera pregunta donde diga, ¿se ha mudado en los últimos 5 años? ¿Sí o no? Porque detrás de esta pregunta viene algo más. Entonces, si la respuesta es no, que salte de una vez a la otra. Si la respuesta es sí, ya le puedo preguntar cuántas veces y las demás preguntas que vienen a continuación. No está totalmente mala, pero, o sea, no está mal, pero yo la prefiero del otro modo, ¿verdad? La otra cosa es saber exactamente de qué le sirve si se mudó una vez, 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿De qué le va a servir esa información? Bien. Entonces, esta parte de la introducción tiene 5 funciones. Primero, identifica al encuestador, ¿verdad? Cuando se hacen en persona. Luego, indica el propósito de la encuesta. Como les decía, cuando uno va a Campero y sobre todo en el autoservicio y le entregan a uno la pantalla y le dice, lo invito a que llene la encuesta, nos gustaría saber su opinión. Ese es el propósito de la encuesta. Explica cómo se selecciona al encuestado cuando no es ese tipo de encuesta, ¿verdad? Sino que cuando topo con alguien a la salida de la iglesia.
se solicita la participación. Las personas que no quieren llenar las encuestas no están en obligación. Y las primeras preguntas determinan si es aceptable el encuestado o no. Entonces tengo que tener muy claro que van a haber preguntas de filtro que van al principio. Y cuando una persona, normalmente la edad es una de las que van al principio, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo dice cuál es su rango de edad y le muestran a uno el rango y uno dice en dónde está y no les interesa en la encuesta debe decir dar las gracias y terminar. Y en las digitales se debe decir muchas gracias por su participación y cierra la encuesta, porque no me va a servir la información de una persona fuera del filtro que estoy poniendo. Y esas son las preguntas de filtro, ¿verdad? Son usadas para sacar a los que no están calificados para el estudio, los objetivos, y el filtrado es para asegurarnos que estamos hablando con el segmento objetivo de la población. Esta es la única cosa que me preocupa a mí de las encuestas en línea. Porque si yo le puedo decir a alguien, lléname la encuesta, y a lo mejor no soy yo, no es mi opinión, entonces van a tener que poner más filtros que determinen si la encuesta es válida o no. Es el mismo problema que con los encuestadores. Los encuestadores se les paga por encuesta válida. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se ponen a llenar encuestas cuando no han llegado a los mínimos que ellos quieren. Hoy en día es muy difícil determinar eso porque, como les digo, nadie quiere dar su celular, su número de celular. Entonces, en lo digital tenemos el mismo problema. Tenemos que meter preguntas que confirmen lo que ya nos contestaron. Si a mí me preguntan cuántos años tengo y me empiezan a hacer la pregunta y más adelante la pregunta se repite y no contesto lo mismo, eso debiera de botar la encuesta. Eso se me viene a la cabeza, no es una forma definitiva para hacerlo, ¿verdad? Alguna forma cruzada, como por ejemplo, para no repetir la encuesta, decirle en qué año nació y usted pone el año, tal vez para corroborar. Sí, o sea, por ejemplo, preguntarle cuántos años tiene y más adelante ponerle, pero no inmediatamente, ¿verdad? Más adelante ponerle en qué año nació. Entonces, eso es exactamente. Bien, luego vienen el flujo de las preguntas que debe de ser calentamiento, transición, de salto, clasificación y demográficas. Como les decía, a veces ponen las demográficas adelante y a veces pues las ponen hasta el final si no me afecta, como en el caso, si no estoy mal, las de Burger King y las de Campero tienen los datos demográficos al final. Entonces, las primeras preguntas, como les indicaba, son las de filtro o calificadores, ¿verdad? Entonces, que era lo que le decía a Pablo ahorita. ¿Ha comprado usted en el último mes en supermercados la carreta? Esto es, si yo estoy haciendo la encuesta para la carreta y no me importa que el cliente sepa que es para la carreta, lo dejo así. Pero si no la puedo dejar, ¿ha comprado usted en el último mes en algún supermercado? En Guatemala tenemos que tener un poquito de cuidado porque las personas, por nuestra propia idiosincrasia, quieren saber quién es el que está haciendo la encuesta para no hablar mal, porque nos da pena ofender. Carlos Enrique, depende de lo que está preguntando. O sea, si usted pone solo un logo, entonces obviamente la gente va a saber de qué se trata, pero si se ponen de diferentes cosas, aunque sea para despistar, entonces pueden ponerlo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en Guate, ¿verdad? Inmediatamente después de estas vienen las preguntas denominadas de calentamiento. ¿Cuántas veces al mes va usted al supermercado?
Y esto es para determinar, pues, frecuencia. Luego vienen, antes de entrar a una sección más grande, tenemos que como que introducirlos, hacer una transición. Entonces le pregunto, en su última visita compró cereal o usa cupones de descuento para sus compras, porque las siguientes preguntas van a ser en relación a cereal o en relación a cupones. En el medio se ponen las preguntas complicadas o más difíciles, las que requieren más pensamiento, ¿verdad? Califique cada uno de los siguientes aspectos del supermercado La Carreta en relación a qué tan satisfactorio es para usted. Y aquí nuevamente, mucho cuidado con cuántos ítems están queriendo evaluar, porque si ponen una lista innumerable, las personas se van a aburrir y lo van a dejar de hacer. Y luego pues viene la parte de clasificación y demográfico, cuál es el último nivel educativo que cursó, cuál es su sexo, cuál es su edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un breve resumen de cómo ir diseñando tanto las preguntas como la encuesta. Ahora miremos las escalas. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ingeniera. Ok, sí, porque ya no me queda mucho tiempo. Perdonen, solo estaba viendo el WhatsApp. El criterio de selección de la escala, primero tengo que entender la pregunta nuevamente y que sea discriminatorio. Hay escalas balanceadas versus desbalanceadas. Eso quiere decir respuestas pares e impares, ¿verdad? En el número de respuestas o en el número que estoy usando. Hay escalas de escogencia libre y otras forzadas. Y la medición deseada, si es de tendencia central o de dispersión. Esto ya tiene que ver con la estadística del estudio, ¿verdad? Donde si solo quiero ver, hacer un mapa de ver dónde anda todo el mundo o si quiero ver la tendencia central. Los formatos más comunes son la escala de Likert que mencionaba alguien, la escala tipo Likert, la escala diferencial semántica, la escala de intención de comportamiento y las escalas no comparativas y las comparativas. Entonces, tenemos la escala de Likert. Esta es una escala ordinal en su formato y le pide a los que responden que indiquen en qué grado están de acuerdo o en desacuerdo con una serie de afirmaciones o de ítems, ¿verdad? Con esto tengo que tener mucho cuidado, que la escala sea en la misma tendencia siempre que uso la Likert. Por ejemplo, si yo voy a poner qué tan de acuerdo está y responda de 0 a 9 o de 1 a 10, donde 1 es extremadamente de acuerdo y 10 es extremadamente en desacuerdo, la próxima vez que yo hago una pregunta usando esta escala tengo que usar lo mismo, de acuerdo a en desacuerdo, o a la inversa, no importa. La cosa es que siempre la hagan igual. En este cuadro que ustedes pueden ver hay un montón de respuestas. Normalmente en las escalas de Likert las ponen de 1 a 10 o de 0 a 9. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo les digo, ¿qué le pareció el sabor del pollo? Donde 1 es terriblemente malo y 10 es lo más exquisito que he probado, o como lo quieran poner. ¿Qué diferencia hay? Y no me van a decir 1, pero ¿qué diferencia hay entre 9 y 10? Me afecta la decisión que va a tomar el mercadólogo o la empresa. Si alguien le dijo 9 o alguien le dijo 10, es terriblemente importante.
¿O sería preferible hacer una escala de 1 a 5? A 5. ¿Alguien? Jocelyn piensa de 1 a 5. ¿Ok? ¿Alguien más? Igual en 1 a 5, yo creo que al cerrar un poquito más el rango, igual se va a tener el resultado. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Antonio dice 1 a 5 también. Piénsenlo bien, ¿verdad? Es igual que cuando se responde muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Entonces, esta es una escala de 5 y está bien. Hay que tener cuidado cuando ponemos una escala de 5 porque hay gente, o en Guatemala se da mucho lo que les decía, que no quieren ofender, que tienden al 3, regular. ¿Y qué les pareció? Regular. Y piensa no sé qué, regular. Pues hay que tener cuidado. Tenemos que analizar muy bien la pregunta y la respuesta que quiero obtener. Si me afecta, si me interesa ese regular, lo pongo. Si no, pues no lo pongo. ¿Verdad? La escala de diferencial semántica es una escala única bipolar que captura las actitudes o sentimientos de una persona acerca de un objeto dado, que era lo que les decía, ¿verdad? Un concepto X puede ir desde simple hasta complejo. ¿Y qué tan simple? -2 lo más simple hasta 2 lo más complejo. Esta es una escala de 1 a 5 también, ¿verdad? Y puede ser perfectamente bien usada. Y la escala de intención de comportamiento está diseñada para ver qué probabilidad hay que las personas demuestren algún tipo de intención de compra o de referir a alguien, que es lo que vemos casi en todas estas encuestas, y se refiere a un futuro, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos poner escalas de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 7, de 1 a 4, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que usted regrese con nosotros? Entonces, ya se puede poner la escala. Poco probable, probable, muy probable, ¿verdad? Yo decido. No entiendo su pregunta, Carlos Enrique. ¿Qué pasa cuando es neutral? ¿Cuando es neutral qué? Ajá. Por ejemplo, ¿qué hay en el servicio? Neutral es regular, es lo mismo. Supongo que eso me está preguntando, ¿verdad? ¿Qué le pareció el servicio? Ni bueno ni malo, regular, ¿verdad? Entonces, depende de la pregunta que estoy elaborando, es la terminología que voy a usar, ¿verdad? ¿Le parece malo, regular, bueno o excelente? Sí, o sea, pero este es de 4, ¿verdad? Entonces aquí está un poco desbalanceada, necesita una, porque malo no es lo mismo, no es contrapuesto a excelente, tendría que ser pésimo, malo, regular, bueno, excelente, para que tenga balance, si no, no hay contraparte al excelente. Bien, señores, este es un vistazo del tema que estamos trabajando ahora. No sé si tienen alguna duda. Solo una opinión, ingeniera, le saluda Pablo nuevamente. Dígame. Bueno, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, como obviamente hacer una encuesta de opinión es sumamente caro, estamos hablando de más cientos de miles de quetzales en algunos casos. Lo que comúnmente se hace es un plan de análisis que se discute con la empresa externa que va a evaluar para estar seguros de que lo que se está preguntando realmente responde a lo que se quiere conocer. Y pues derivado de eso también se hace el cálculo de muestreo de cuántas encuestas y demás cosas. Eso A ver qué tan justo debe ser.
Eso, Pablo, es lo que se llaman los términos de referencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificar primero la población objetiva que quiero, calcular el tamaño de la muestra, ver si la muestra es accesible o no. Y todo eso se especifica con las personas que van a hacer la encuesta. E importante, y me imagino que ustedes lo harán, es hacer una prueba piloto. Porque tengo que preguntarle, tengo que pasarle la encuesta a alguien que represente a esa muestra que quiero o a esa población objetivo que quiero encuestar para ver si la encuesta está clara, si responde a lo que quiero, si la gente la está entendiendo, ¿verdad? Y que no vaya a tener vicios la propia encuesta. Si ya esa prueba piloto pasa, pues entonces ya me puedo ir a la calle a hacer mi encuesta, porque como dice usted con toda razón, estos estudios cuantitativos son sumamente caros. La levantada del trabajo de campo es caro, pero lo que es más caro aún es el análisis y la interpretación de la encuesta. Y eso es lo que más nos van a cobrar. Y si está mal hecha, lo que nos podemos llegar a topar es que el gerente nos diga que no nos quiere pagar porque él no está de acuerdo con lo que salió en la encuesta, porque muchas veces nos vamos a topar con gerentes que ya saben la respuesta y lo que salió en la encuesta está equivocado. Y entonces le dicen a uno, no, porque yo sé. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Bien, señores, como les indiqué el otro día, el examen final está abierto a partir de mañana. El corto está abierto toda la semana. Y los dos cortos, por aquello que alguien no lo haya hecho, solo es si alguien no lo hizo, se vuelve a abrir el domingo. Un gusto trabajar con ustedes y sigan adelante porque la maestría es preciosa. Y nos vemos a finales de año. Gracias, buenas noches, ingeniera. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. ingeniero. Ingeniera, feliz noche.